Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos ya para conversar. Saludos a nuestros amigos de la 920 AM que nos tienen la gentileza de escucharnos y a los que nos siguen también en el YouTube en Democracia TV. Está con nosotros, como habíamos anticipado, la licenciada periodista María Belén Arroyo. Ella es la editora de Vistazo aquí en Quito. Tiene una larga trayectoria y claro, a veces no siempre descubrimos quién es la persona que está detrás de la información. Ella, por supuesto, comparte su información con Gonzalo Rosero, con los medios que le invitan, pero ahora queremos, además de discutir algún tema, la primera parte es conocer un poco más de María Belén Arroyo, de la periodista investigadora, de la casada con otro periodista. Ella nos va a contar ella mismo cómo es el día a día, ¿no? A veces nos olvidamos de los políticos, de los periodistas, de que tienen una vida más o menos común, y eso es lo que queremos descubrir en María Belén, y también preguntarle cómo está mirando esta semana, que va a ser un poco convulsionada, pero además con sorpresas, quizá algunas no tan sorpresas, pero que sí podrían traer una discusión. María Belén, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, eres quiteña, veniste a estudiar periodismo, ¿cómo fue que eres? Bienvenida nuevamente, gracias por acompañarnos, María Belén. Gracias a ti, Francisco, por haberme invitado a este set y por intermedio, gracias a la gente que nos está escuchando. Bueno, no sabía que íbamos a compartir cosas, pero yo te agradezco y siempre estoy predispuesta a compartir lo que pueda, lo que está en mis manos. Bueno, yo nací en Quito, en la maternidad, hace un montón de años. Y no tantos, no exageres, pero bueno. Quedemos ahí. Digamos que a fines de la década convulsionada de los 60, y nací en Quito, y de verdad que uno de mis primeros recuerdos de que yo tengo unos 7 u 8 años se remonta mucho a unas estancias en la casa de una familia paterna en Avenida América, al lado de donde es un banco del Pichincha. Y claro, era una casa bastante señorial que a mí me daba un poco de miedo ir. Es más, había unos perros grandes que a mí me daban temor. Yo era pequeña, pero tenía esta casa en su segundo piso un cuarto lleno, con una mesa redonda y lleno de unos estantes con revistas, de las cuales recuerdo claramente Condorito, y en la segunda división, unas revistas Vistazo, que para mí fue como la revelación y el encuentro con el mundo del periodismo impreso. O sea que capaz que se ha cumplido un sueño tuyo de llegar a ser editora de Vistazo aquí en Quito, ¿no? De haber visto desde la niñez eso. La verdad que sí me marcó, y te puedo decir que me impactaron muchas portadas que ahí vi, y leía las cosas y decía, no puedo creer que una persona escriba y me cuente esto. Y este fue un momento de descubrimiento, y con los años, un poco después, te puedo dar cuenta de, me acuerdo la portada de la muerte, de cuando murió Velasco Ibarra. Esta fue una portada icónica. Me acuerdo de, creo que estos recuerdos están muy marcados por la figura de Velasco Ibarra, que era, me parece que era una preponderante, además, ¿no? Una portada permanente en la revista, y de alguna manera mi pensamiento entonces era, algún día yo voy a escribir aquí. No sé quiénes son los que escriben, pero me parece que me están llamando a mí. Y entonces me sentía interpelada por esos escritos, y pensaba que algún día yo podía escribir, y que podía llegar a la calidad de estas personas en cuanto a la forma narrativa, interpretativa, pero periodística. Y yo advertía que me estaban explicando algo, y que yo
lo entendí a través de esos escritos. Entonces, tengo súper claro que esto sí marcó mi infancia. Marcó. Y que es, de alguna manera, como ahora dicen que está de moda, programarse para algo. Ya. Esto para mí sí me programó porque... Te fijaste un objetivo. Sí. Y la comunicación fue de alguna manera es la culminación de eso que te marcó al haber conocido, ¿no? Es como cuando uno descubre un libro o un escritor ahí muy de joven que estaba escondido en algún rincón y te marca en el pensamiento y determina, ¿no? María Belén, ¿en qué escuela estuviste aquí en Quito? Bueno, como nací en Quito, estuve en la escuela, la presentación, una escuela pequeña del barrio Miraflores. Anecdóticamente, yo vivía al frente, cruzabas la calle y estabas en la escuela. Y cruzabas la calle y estabas otra vez en la casa. ¿Sí? ¿Te escapaste varias veces? Pues no era tan... no era tan perista, era una escuela de monjitas. Sí, sigue siendo, ¿no? Hasta ahora la presentación. Bueno, sé que ahora es mixta. Es más grande también. Era pequeñita, era de barrio, más bien lo que teníamos era que nos decía la monjita, ahí está el evento, las chicas del barrio, váyanse para poner el uniforme que se llamaba de parada. Entonces era una razón muy frecuente para que puedan salir y cambiarse. Sí, lo que sí me haces acordar es que justamente cuando yo estaba en tercer grado tenía unos líos muy graves con el tema de la geografía y que nos indicaban las parroquias de Quito y el gallo de la catedral. A mí me ha gustado mucho la referencia a lo local, pero me parecía muy árido que te digan en la parroquia Magdalena, límite norte, la quebrada tal, quebrada de los gallinazos. Razón que no te gusta, entonces... Porque habrías podido llegar a concejal ya. No. Nunca. Las historias que me han llegado de lo local. Y que yo he mirado, porque de hecho en el año 93, en mayo, yo llegué a Diario El Comercio cuando todavía estaba en cuarto año de la universidad y llegué justamente porque se me abrió la puerta de la parte de la ciudad. De la edición de la parte local. Y me acuerdo siempre de una anécdota que yo estaba en cuarto año y el profesor de comunicación impresa nos mandó un trabajo. Teníamos que hacer un reportaje y el tema era libre. Entonces teníamos compañeros de la talla de un Juan Carlos Calderón, de Arturo Torres. Ellos hicieron un trabajo de la gente que donaba los riñones, la gente que buscaba donación de donantes de riñones y morían en esa espera. Yo me acuerdo que ese trabajo que hice para la materia del profesor en comunicación impresa tenía mucho interés por el nombre de las calles, los nombres antiguos de las calles, porque me gustaba caminar en la calle Olmedo y que ahí te dice que es la Cuesta del Suspiro. Así es. Me gustaba ver por qué se llama Cruz Verde. Así arriba por San Francisco. Al lado de Santa Clara. Francisco. Ajá, por Santa la iglesia de la Cruz Verde. Sí. Entonces, cuando yo estaba estudiando tenía mucha inquietud de caminar y ver qué pasaba con los nombres. Había hecho ese deber y un poco era buscar los nombres antiguos y por qué la calle de García Moreno se llamaba de las Siete Cruces. Porque supuestamente en la Loma de San Juan había un templo preincásico, prehispánico, dedicado a la luna. En la Loma de Panecillo había un templo para el sol. Cuando llegaron los españoles, destruyeron los vestigios y pusieron la simbología cristiana, ¿no? Católica, ¿sí? En 7 lugares. Y entonces ese es el origen de los nombres de las calles de los 7 cruces. Yo terminé ese deber, ese trabajo, para entonces era para nosotros el reportaje, que era para la nota, y tenía en la mano, siempre tenía una carpeta en la mano, y me llamaron de sorpresa a una entrevista de trabajo. Y traiga un trabajo. ¿Y qué tiene? ¿Qué he escrito? Es mi deber. Entonces, con mi deber, a pesar de que la vacante era la sección cultura, que era muy apetecida en esos años para los jóvenes que salíamos siempre de la universidad. Como la realización, claro. Querías entrar por la puerta de la sección cultura. Me dijeron, bueno, con esto no hay la vacante, pero vamos a crear una pequeñísima redacción de los locales, de los temas locales, y tú vas a entrar. Entonces, ahí es que yo digo que las cosas se van dando, ¿no? Se van escribiendo. O sea que lo que te marcó cuando tenías 7 años, casi al final de la carrera, sin salir, abrió la puerta para escribir. No solo destinada, sino que
a seguir indicándonos un camino de reflexión y de redescubrir nuestro país. Sí, eso es. Quizá es una búsqueda personal y que yo comparto en cada tema que me planteo, que me propongo hacer. Me planteo un dilema de fondo que es, parto de una duda y presento a los lectores algo que yo pretenciosamente presento como el resultado de una búsqueda tuya, honesta, tratando de que no haya direccionamientos y sesgos y que los datos hablen solos. Pensaría que en ese ejercicio hay un tema de búsqueda donde recalco, predomina la honestidad y predomina el deseo sincero de llegar o de arribar de presentar una verdad que tú la has buscado, que las has investigado. Eso es algo. ¿Necesitabas ley para eso? Más allá que la ley, debatamos. Yo puedo dar cuenta de las veces que me he equivocado con la mano en el corazón. Cada vez que me he equivocado he tenido que decir, por este error necesito pedir disculpas, porque se me fue mal. Recién, sin querer, vi la tarjeta de una fuente y yo tengo mi bonito archivador, mi tarjetero, y puse el nombre de la fuente y tiene un cargo y me escribe, este no es mi cargo. Le digo, pero mire su tarjeta, es mi tarjeta de hace 5 años. Primera conclusión, no somos falibles. Segunda conclusión, se nos pasan cosas, el tema es si es de mala o de buena fe. Claro. ¿Y cuánto daño puede causar? Exacto, también? ¿Hasta qué punto dañamos a alguien con una información que pusimos y que dejamos de poner? Claro. ¿Qué buscamos con ello? Pienso que el lector debe ser de alguna manera empático con nosotros en el sentido de que cuando estamos en esta búsqueda, digamos que exhaustiva y apasionada de un relato, de una narrativa que nosotros traducimos en una edición quincenal, sí, podemos cometer errores, no lo hacemos de mala fe. O sea, no estamos buscando dañar, ¿no? Nuestra profesión no es dañar. Debe haber alguno que usa la profesión para beneficiarse o para dañar también. Pero la generalidad somos gente, y perdón que me incluya ahí, que estamos buscando, como dice Gonzalo Rosero en las mañanas, buscando la verdad. Sí. Y en esa búsqueda sí podemos tropezar. Sí. ¿Necesitamos ley para eso, Mariona? No necesitamos ley. Necesitamos un diálogo sincero en las redacciones primero. Las redacciones son ahora grupos más reducidos de personas. Yo puedo dar cuenta de la evolución de redacciones de periódicos porque he trabajado en 2 de ellos, entiendo los más importantes, El Comercio y El Universo. Y en estas 2 décadas que yo he transitado por esas redacciones he visto que hay una reducción importante de personal y 2... Y los estilos, ¿no? 2, hay un cambio de paradigma en nuestra profesión, donde antes uno llegaba y decía, voy a buscar la información, el documento revelador, lo que decíamos, la primicia, la pepa, el golpe con que mañana me voy a lucir. Cambió el paradigma. Hoy esa primicia, pepa, te da un documento que se transmite en Twitter al instante y tú no sabes si difundió una persona que efectivamente es una fuente o está interesado no sabemos con qué intenciones. Las redes tienen ese problema, ¿no? Quizá por eso son redes. Tienen ese problema, pero también tienen una limitación. Por ahora estamos avasallados y sorprendidos por la avalancha de información que a minuto y a segundo nos presenta una red. Sin embargo, pensemos en 20 años, en 30 años, nosotros mismos más viejos, nuestros hijos, ¿qué recursos tendrán para remitirse a lo que hoy ha ocurrido y que ellos mirarán con ojos de esta fue la historia de mis padres? Y pienso, y espero no ser pretenciosa, pero pienso que los referentes serán aquellos que todavía estén en el formato impreso. Sí, ¿no? Y te vaya, perdona. Sí, por favor. Esto es algo que adorabas. Que te comentaba la revista Leaf, claro. En mi niñez. En la casa donde encontré las revistas, donde conocí, descubrí Vistazo. La revista Vistazo. Esto llegó a mis manos, es una edición, está traducida de la revista Life.
Fíjate la nota de apertura de la edición del 27 de febrero del año 56. El martirio de los misioneros desde la selva ecuatorial, sus diarios y fotos. Y tú te remites y fíjate en el contexto. No me digas que son los salesianos de Morona, sí, Santiago, que acaban de hacer un libro y estuvo Juan Botazo comentándonos de... Ya, sí, no son esos salesianos, pero es algo un poco más trágico que eso, porque la llegada de los salesianos para evangelizar a los indígenas Shuar no estuvo atravesada por esta historia de violencia que da cuenta del inicio del contacto del pueblo guaraní con la sociedad ecuatoriana. A someterlos. Aquí está hablando de la misión de evangélicos que eran estadounidenses. Eran el grupo, quizá eran los del Instituto Lingüístico de Verano. No te equivocas. Entonces aquí está la historia y voy a poner en la cámara donde dices a dónde están justo estás ahí. Están enfocando. Perfecto. Entonces aquí esto es del año 56. En el año 56 estas personas sobrevolaban. Ya habían hecho contacto con indígenas, asumo que con quichuas y con shuar, pero les avisaban que había un grupo más violento, que había un grupo escondido, que había un grupo que no se sabía, que les decían... Que eran guerreros por sí, cazadores. Patas coloradas. Y entonces les avisan y ellos dicen, bueno, como nosotros somos misioneros, difundimos la palabra de Dios, vamos a llegar con el arma de la fe, de la bondad y de la amistad. Y les empiezan a mandar por aire comida, les empiezan a mandar, les iban botando como... Sí, bajan y hay un encuentro violento y terminan estas personas lanceadas. Este reportaje que yo te digo, soy un poco obsesiva con el tema, pero yo leí de pequeña y ahí es cuando tú dices, en la vida los hechos están conectados. Con el tiempo, cuando yo ya crecí y empecé este trabajo en Diario El Comercio. Tú comenzaste directamente en el comercio, no cualquier cosa. Y una con de las lo local, primeras cosas que me asignó mi entonces editor Marco Arauz. Primeros reportajes que me asignó que era como una asignación especial, era traducir del inglés un pequeño extracto de un libro publicado a mediados de los años 90. El libro lleva por título Salvajes, traducido está en inglés. Es de un autor laureado norteamericano y te cuenta la historia del grupo guaraní y sus luchas con la llegada de las petroleras. Yo me acuerdo y digo, pero si yo conocí el contacto violento porque me acuerdo de mi revista esta que tiene atesorada mi mamá, que es mejor, que es una buena bibliotecaria. Saludos a Marta Argüello, mi maravillosa mamá. Marta Argüello, tu mamá, sí. Además muy orgullosa de tenerte como periodista. Mamá. Siempre me impulsó. Entonces digo, a ver, los guaraníes están luchando con la llegada, entonces en los años mediados de los 90, estaban luchando porque llegaba la actividad petrolera al corazón del parque Yasuní, con la llegada de la vía que hoy se llama la vía Maxus. Es el bloque 16. La Maxus esta que ha generado tanto. El bloque 16. Ese era el debate y se hablaba de la resistencia de un grupo de guaraníes y yo decía, pero ellos, los parientes, los cercanos a ellos lancearon. Ya venían luchando. Y como los hechos son así, hace unos 4 años que hubo los lanceamientos a unos indígenas guaraníes, y yo entendí que había que recrear ese proceso y que en realidad un papel del periodista es a veces unir piezas sueltas. Y te estás olvidando de otro lanceamiento que hubo con Monseñor Lavaca. Por supuesto, pero esto ocurrió en los años 87 y la coyuntura de la que hablamos ocurrió en marzo del año 2013, Ompure y Buganey, dos ancianos guaraníes son lanceados y en respuesta hay una incursión. Del otro grupo a este otro no contactado. A este grupo de aislados. Entonces, hiciste el reportaje yo creo que los hechos se conectan. Fíjate, y te voy a mostrar a ti y a las cámaras. Sí, permíteme, y este será un antepasado, o digamos un... Él es justamente él. Y me parece que nosotros los periodistas
no somos historiadores, no somos antropólogos, pero somos contadores de historias, y son historias que tienen impacto y trascendencia. Él era un adolescente cuando se produjo el lanzamiento. En el 54. Yo le encontré ya ancianito y me relataba traducido del guao terero al castellano. Que ellos pensaban que estos señores blancos, que les llaman coworis, eran caníbales porque les mandaban algo blanco y ellos no habían visto el pan. Y pensaban que como el pan tiene la masa blanca, que era la carne de los blancos que les mandaban, y decían, estos salvajes nos mandan la carne de otras personas. Le volviste a ver a él y esta es la foto. Esa es la foto. Estás conectada con el mundo del periodismo, de la narrativa, pero además con nuestro oriente ecuatoriano, María Belén. Pensaría que las historias no tienen espacio y no tienen tiempo. O sea, pueden tener vejez las personas, pero las historias están ahí. Así es. El papel del periodista es encontrar esos. A mí me suena o me sonó cuando era niña un relato que ha ocurrido en los confines de la selva, estos pobres misioneros, pero después soy capaz de entender que quien llegó como intruso es el que de alguna manera llegó a invadir un espacio ancestral. Con su cultura, con todo lo que quiera, pero invadir a otra cultura. Que aquello fue el inicio de lo que hoy nosotros hemos heredado como el beneficio de medio siglo de explotación petrolera, porque esa actividad demandó encerrar a los indígenas más fuertes y más bravos en una zona que se llamaba el Protectorado, bajo la mirada de la pariente de uno de los ancianos de la señorita Rachel Saint del Instituto Lingüístico. Es decir, que el papel, en suma, el papel del periodista es entender que los hechos tienen una relación, una causalidad. Con una historia, con todo, ¿no? Y que al final de cuentas la historia te remite al presente y tú puedes presentar esas conexiones hacia el lector. Porque la coyuntura de la publicación de este reportaje, que fue en el año 2013, era que se nos había dicho que ya se empezaba la explotación en el Yasuní, que venía la explotación al ITT, y en ese entonces ya nosotros pudimos decir, sí, pero aquí viven los familiares de estas personas. Los descendientes de estos que ya se enfrentaron, con Biblia en mano habrán llegado los otros, pero se enfrentaron, les dijeron, ¿no? Recogieron tanta cantidad de hasta material genético, se dice. Y quizás ahora estamos viviendo algo parecido. Con lo que, en la parte en la que les dejamos. En lo que ahora llamamos bloques 79 y 83, que es algo que está próximo a difundirse en un reportaje. Vas a hacer un reportaje también sobre el bloque 79. Ajá. Porque ahí tienes un problema de otro grupo amazónico que son los indígenas záparas, que en el año 2001 fueron reconocidos por UNESCO como una cultura que tiene un patrimonio intangible. Para entonces menos de 10 personas hablaban el idioma zápara. Para antecedente, este era un pueblo que transitaba de Perú a Ecuador libremente, hasta que llegó el boom de la explotación cauchera. Diezmó a la gente del lado peruano, diezmó del lado ecuatoriano. Con las guerras limítrofes en el año 41 se han dividido hubo una separación. Prácticamente en Perú se extinguieron y en Ecuador quedan menos de 500 individuos. En reconocimiento de eso, la UNESCO en el año 2001 dice, bueno, levantamos un censo y hay como 10 personas que hablan el idioma tradicional. El resto ya están integrados porque se casan con quichuas. Terminan asumiendo la identidad de la cultura más fuerte, de la mayor, sí, ¿no? O sea que ya han sido que les absorbió, además de los quichuas, de los propios hispanohablantes, digamos así, los colonos. Y en el territorio de ellos están adjudicados unos bloques de exploración petrolera, entonces se van a generar unas nuevas dinámicas de confrontación, ¿crees tú? De violencia. Pero además de esta violencia y confrontación, la preocupación de la desaparición de este grupo étnico, ¿no?
de la desaparición, además de un hábitat, porque tenemos que Claro. saber que nuestro país ha explotado el petróleo en la parte norte de la Amazonía y del centro al sur. De alguna manera se ha cuidado. todavía no ha entrado, pero esta ronda 11ª ya te plantea el inicio de actividades y precisamente los 2 bloques adjudicados están adjudicados a una empresa con todo de origen de capital chino, Andes Petroleum. que no necesariamente son los más cuidadosos del medio ambiente, ¿no? Nos preocupa saber que China es hoy el causante del 26% de emisiones de gases de efecto invernadero. Ecuador dice a los 4 vientos que en su declaración es que el emisor del 0,15% de emisiones de gases de efecto invernadero. pero está promoviendo desde el otro sector el uso y la explotación. Nos preocupa que sea una servir, contradicción entre el compromiso que tenemos con el cambio climático y nuestras medidas que estamos tomando para preservar el pulmón del planeta, que es justamente la Amazonía. Esta parte de la Amazonía, ¿no? María Belén, así como nos acabas de contar, yo creo que mucha gente estará encantada, te leen y te siguen, pero nos quedamos en la parte personal y antes de que vayamos a un pequeño corte, ¿fue en el comercio o en el universo que conociste a Arturo Torres? Bueno, ya le habías visto en la universidad. En la universidad. Pero ¿eran no contactados en la universidad o ya hubo algún primer contacto ahí? Vamos a decir que vivimos en relativo aislamiento. Aislamiento. Ya. Entonces nos quedamos en este relativo aislamiento de la central. ¿Tú estudiaste todavía en lo que eran estas prefabricadas? Sí, yo llegué a ver, me parece que el año que yo llegué ya estaba inaugurándose el edificio de la Bolivia, pero yo hice, me parece que el preuniversitario y algo de primer año en las aulas prefabricadas que tenían un poquito más abajo. Después de economía, digamos, subiendo economía y casi frente a ingeniería civil, teníamos un área, eso sí, que compartíamos con los de física. Y las aulas prefabricadas arriba. Entonces decían, ¿en qué año están ustedes? Si estaban en menos de los de segundo, digamos, primero y segundo, son los de tercero y cuarto y estaban un poco en el edificio. Y los otros estábamos, siguen en el gallinero todavía. Claro. Entonces yo entro en el año cuando 88. Cuando ya era facultad. Era facultad. Sí, nosotros cuando terminamos, se iniciaba la facultad en nuestro grupo. Ya, ustedes son los iniciadores. De la facultad, el último año de escuela y primero de facultad fue mi último año ahí también. Bueno, seguimos conversando con María Belén Arroyo de Torres. Bueno, de Torres es esposa de Arturo Torres, o Arturo Torres es el esposo de María Belén Arroyo. Volvemos enseguida para seguir descubriendo cosas con María Belén. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas, decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente, democráticamente, la radio de la gente, democracia, la radio de la gente, democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV.
Estamos de regreso con María Belén Arroyo, la editora de la revista Vistazo. Entonces nos quedamos que estaban en una parte no contactados. ¿Y contactaron que en el comercio o tú ya saliste del comercio y fuiste al universo? A ver, nosotros estábamos en este relativo nivel de aislamiento ¿No en voluntario o voluntario? Voluntario. En la universidad, ¿no? Nosotros, a ver, hay que saber que Arturo ya había estudiado un par de años de Derecho. Y de ahí cerraron la universidad, era un año en que dejaron de dar rentas, algo ocurrió, fue bien grave. Y no nos abrieron 2 años el ingreso y además una parte, ¿sí? Entonces muchos jóvenes optaron por estudiar, buscarse estudios afuera. Él salió un año a Inglaterra y regresó. Regresó y entonces... Ya le había cambiado lo de Derecho por el periodismo. Ya había cambiado por su pasión a periodismo. Él tenía un amigo muy cercano a quien le recuerda mucho, falleció este compañero Fernando Mendoza. Un compañero contemporáneo de Arturo. Juntos se fueron a Inglaterra o compartieron un año y regresaron a instancias de Fernando, que le dijo: nuestra pasión es el periodismo. Y como son las cosas, Fernando regresó, Arturo regresó, y después con el tiempo Fernando trabajó en Diario Hoy. De esa redacción salió Un Día del Condado con una compañera que le llevó hasta la 10 de agosto y en el cruce de la avenida le atropelló un carro. Entonces es un compañero cuya memoria nosotros tenemos. Yo no le conocí sino por referencias. Entonces Arturo hizo unos años de periodismo y nos igualamos, vamos a decir, en el año 90, 91, hasta el 93 que egresamos. Nos habíamos llevado, ellos tenían un grupito de amistad, de trabajo, inclusive Juan Carlos Calderón, era muy amigo. Juan Carlos terminó con ustedes, pero estudiaba antes ya. Claro. En esa época, no sé cómo es ahora, vos podías decir, estoy arrastrando porque me jalé. Yo misma, yo mientras estudiaba periodismo, he trabajado de cajera de banco, profesora de inglés de niños chiquitos. He sido programadora de paquetes turísticos en una agencia de viajes. Trabajaba mientras estudiaba. Entonces, en tercer año de comunicación impresa pasamos a ser compañeros. Te estoy hablando ya del año quizás 91 o 92. Pasamos a ser compañeros con Arturo. Entonces yo siempre cuento que faltó el profesor de Derecho, no voy a dar el nombre, pero un lindo profesor, saludos. Doctor Bonilla. Y pasó un grupo de compañeros a contar chistes, yo no sabía quiénes eran. Ahí había sido el señor Calderón, había sido el señor Torres. Y yo les oía y decía, venga, hago malabares para venir a esta clase, saliéndome del trabajo, y he venido a oírles estos chistosos. Esto pasó en la universidad, digamos que cada uno tenía su círculo de amistades y de vida. Y terminamos la carrera universitaria y no nos volvimos a ver. No nos volvimos a ver porque yo entré en el diario El Comercio en mayo, todavía no había egresado y de hecho creo que ya perdí unas materias por faltas porque ya empecé a trabajar en periodismo. Y él por casualidad entró en Diario El Universo, entonces ya... Estaban 2 diarios distintos. Ya no nos veíamos y lo que ocurrió es que yo estuve más o menos unos 5 años en El Comercio. Y de ahí el último año y medio fui a vivir en Cuenca como corresponsal. Ya vivía en Cuenca, ya no tenía contacto ni noción de nada. Y después de esos 5 años, estoy hablando ya de inicios del 98, yo regresé de Cuenca y opté por cambiarme al universo. Cambiarme al universo. Wow. Estaba mi compañera. Y ahí realmente empezamos a conocernos y a tratarnos. ¿Se casan? ¿Tienes una nena o 2? Tengo una hija. Una hija, además grande ya y con ganas de... Sí, la hemos visto. María Belén, empatan cuando los dos trabajando en comunicación. Arturo, por lo que nos acabas de contar con su inicio de estudios de Derecho y todo eso,
se ha dedicado al área de la justicia, ha cubierto mucho tiempo, pero también la investigación. Han habido momentos muy tensos para el uno y para el otro, pero han valido la pena, sí, este ejercicio de la profesión y encontrarse dos investigadores les ha dado un común objetivo de salir, ¿sí? Sí, en verdad ha sido un camino a ratos complejo y a ratos difícil en el momento en que tú dices, a ver, somos compañeros, esposos, somos competencia, nos podemos golpear entre nosotros. Claro. Hemos hecho pactos serios de no llevarnos revelaciones a la casa, de dejar nuestros intentos de revelaciones en la puerta de la entrada para no tener conflictos en nuestros trabajos, en nuestros espacios de trabajo. Hemos sufrido con los problemas que ha vivido el otro laboralmente y hemos celebrado pequeños triunfos no, han sido varios que hemos tenido y hemos pensado que son producto de habernos podido acompañar y entender las dinámicas de cada uno. Yo estuve recién en un encuentro de periodistas en Perú y claro, yo tengo 47 años y compartía con gente de 30 que está en la euforia de la... Y yo decía, realmente es que yo he tenido varias etapas como periodista porque de alguna forma para mí el tema de la maternidad implicó una pausa obligada y un cierre, porque yo ya había salido de Diario El Universo. Yo estaba trabajando en un experimento de las páginas web que en los años 2000 era... Claro, era recién el contenido virtual va a cambiar el mundo, se decía, pero todavía no se comprobaba. Y después de mi embarazo yo realmente estaba en el desempleo. Y a mí me costó unos 4 años de búsqueda de un trabajo, volver a la nada, porque ya las cosas habían cambiado radicalmente, a pesar de que yo me acordaba haber cubierto la crisis financiera bancaria. Pero era otra cosa. La realidad cambia tan dinámicamente que en estos 4 años yo trataba de ser freelance, de hecho he sido freelance de una organización SciDev, Desarrollo de la Ciencia, que está basada en Londres, pero era un tipo de noticias de corte más científico, más tecnológico. Entonces no estaba atada a la coyuntura y me tocó 4 años regresar, y cuando regresé realmente en el año 2005 regresé a un espacio de la redacción en Vistazo, una redacción pequeña, por el llamado de Ana Karina López. Entonces editora, y siempre le estaré grata porque ella me abrió el espacio laboral que yo había estado buscando como 4 años. Y esto para mí fue un empezar de cero, porque el país cambia a segundos, no se diga a meses, en meses. Peor años, 4 años son... Pero valió la pena por la guagua, que la formación, sí, ¿no es cierto? Es algo... El acompañamiento de la mamá, estarás de acuerdo, no sé, conmigo, es indispensable, ¿sí? Los que hemos sido criados con la mamá, sobre todo, es fundamental. Es fundamental, ¿no? Es fundamental, y solo te habla de la complejidad que presenta la sociedad para las mujeres de desempeñar 2 roles, y también hay un ejercicio de empatía muy grande con las mujeres que yo he visto que se esmeran por ir a una redacción y tienen un hijo chiquito y se van con una carga de culpa en el corazón, de que le dejé a mi chiquito y está enfermo y qué va a pasar. Es duro, doloroso, ¿no? Es duro, mirar. A veces el hombre tiene más facilidad. Nuestra sociedad, nuestra manera de ser, a veces contribuye a descargar al hombre de esas responsabilidades. Es como que no fuera responsabilidad. Así es. Sino entonces, hay una sobrecarga en la mujer en ese sentido. Yo no experimenté eso, no puedo hablar, lo he visto de cerca. Pero diste tu tiempo y diste... Para mí fue un tiempo de encontrar una faceta que yo no pensaba que iba a poder ejercer, que es la maternidad. Para mí fue un descubrimiento y un tiempo de crecimiento personal también.
Ahora, con esa inquietud de lo que había dejado en el camino, me tocó retomar, pero retomar de cero prácticamente mi trabajo en el Arturo 2005. te cuenta a veces sobre qué va a escribir, algo así. Ya has dicho que no, para no golpearse, pero si te dice, oye, ¿te acuerdas de algún dato de esto? ¿Estoy en esto? Sí. Sí, terminamos sí. con... Es inevitable. ¿Te acuerdas Ya. cuando yo la entrevisté Ya. y te acuerdas que esta grabación se me borró? Estos Claro. detalles anecdóticos Claro. terminas compartiendo. Ya. No te voy a decir que no. Que no, pero sí es. Lo que hemos tratado es de ser bien respetuosos con nuestros espacios de trabajo. De mantener el tema de yo estoy manejando algo que quizá pudiera ser delicado, impactante, o de hasta qué punto podemos intercambiarnos, y por otro lado, hasta qué punto esto puede fomentar un tema de competencia, que la competencia sea sana, Ya. que yo me compare conmigo y no con él, porque él tuvo otro proceso, y que él se compare con él y no conmigo, además, claro. porque él ha tenido un proceso sostenido, yo he tenido paras. Pero para mí estas paras han sido hasta tiempos de reflexión, Claro. y de encontrar otros aspectos. ¿Vas a escribir un libro? ¿Cómo en eso vas a disputarle en algo al Arturo o no? Porque él ya ha escrito. La verdad es que Deberías. es un tema pendiente. Sí. A veces uno se pregunta hasta qué punto vivo en la coyuntura, o creo que estoy obligado a dar cuenta de este fenómeno porque siento que es de relevancia nacional, que es de interés nacional, y hasta qué punto descolgarme de todo para dedicarme a un tema de un libro me va a quitar. Te digo porque yo viví en carne propia lo que es decir, bueno, me descuelgo porque ahorita tengo una nena chiquita y me quedé sin trabajo. Y después retomar el entendimiento de la coyuntura es un poco difícil. ¿Cómo se llama la nena? Anaís. Anaís. Ah, además le buscaste un buen nombre. Anaís. Y ya veo por dónde iban tus lecturas. María Belén, ¿crees que será periodista ella? A veces pienso que sí, a veces pienso que no. Y lo que le hemos dicho es que busque ser feliz. Lo que ella quiera hacer. Que haga algo que le apasione, que se despierte con ilusión de ir a hacer el trabajo y que le vea como un hobby y no como un trabajo a la actividad que escoja. Entonces está explorando. Que hay cosas que se pueden hacer y que le causan felicidad y que incluso uno puede vivir de ellas. Claro. Sí, ¿no es cierto? Que a veces uno dice, hago lo que quiero, además me paga alguien. María Belén, en estos momentos, con tu hija ya de 15 años, tienes un país con dificultades. Y nos vas a tener que seguir contando a través de Vistazo. Este jueves ya circulará otro número. ¿Cómo ves este momento? Las candidaturas presidenciales, los binomios, ¿te sorprendió alguno? Está ya el señor Lasso con Andrés Páez, el vicepresidente hasta ahora es binomio del licenciado Lenín Moreno, el general Moncayo con una señora Bustamante, maestra, nos han dicho que es. Está Dalo Bucarán con el doctor Ramiro Aguilar, seguramente se inscribirá el doctor Pesantes. ¿Tú crees que todos de este grupo ya están inscritos? Dos, ¿no es cierto? Dos. El señor Lasso y Paco Moncayo. Faltaría doña Cintia, que será en estos días. No se sabe lo del licenciado Moreno. ¿Cómo ves? ¿Cuántos se inscribirán? Desde tu olfato periodístico. Me haces recordar una portada que sacamos en Vistazo en enero de este año que decía año bisiesto, año impredecible. Y en verdad que empezaba diciendo año bisiesto, año siniestro. Ha sido un año difícil en todos los ámbitos, hasta en el tema de que tuvimos un terremoto. Ha sido un año difícil de comprender, de aprehender. Y por tanto es difícil diagnosticar qué le vemos como extraño o sui generis de este momento. Que la fórmula presidencial que ha estado omnipresente este decenio
Hoy por hoy, y estamos 4 días antes de que fenezca el plazo para el cierre de inscripciones, todavía no está, pese a que fue anunciada para hoy ese registro. Nos indicaron que había un problema de agenda, que va a ser este día miércoles. Entonces recogemos 2 elementos. Uno, hay incertidumbre. 2, las mismas condiciones del país generan esta incertidumbre. Las condiciones económicas del país hacen que hoy por hoy ya no vivamos la burbuja del bienestar felicidad eterna que nos había creado artificialmente el tema del petróleo. Claro. Un poco, te abro un paréntesis, mi trabajo ha sido demostrar a quién afectó todo este tiempo esta burbuja. Esta burbuja, sí. A la gente que vive de donde se extrae esta zona, en las zonas de donde se extrae el crudo. Cierro ese paréntesis. Entonces, pienso que es un tiempo de extrema y de enorme complejidad. Es difícil, por tanto, diagnosticar. Llegaremos a la inscripción del binomio presidencial por Alianza País y pensemos que se inscriba posiblemente el binomio Moreno-Glass. El binomio que ha sido, en los términos que ha sido anunciado. Pensaría que nuestra... ¿Tú creerías, ahí perdóname, que es posible que cambien de binomio Moreno cualquier otro? Se ha dicho que Casinelli, que Francisco Ceballos, y entonces de paso se queda Glass, o que el señor presidente de la República obtenga entre hoy y el miércoles una resolución de la Corte Constitucional y sea él el que encabece nuevamente un binomio que podría ser Correa-Moreno. Me haces acordar una nota de noviembre del 2015 que se llamó El Ilusionista, que jugaba a esto. Y pienso que también lo que tú mencionas, esta suerte de juego de expectativas abona a la incertidumbre de este momento. Nada está dicho. Aquello que tú mencionas y que suena tan aventurado, hace un año atrás nosotros lo planteábamos como hipótesis. Pudiera pasar con una jugada que llegue, esa nota se llamaba El Ilusionista. El Ilusionista. Y decía algo así como el alquimista convierte el plomo en oro, el presidente... Es capaz de hacer esto, sí. Yo hasta ahora siempre veo... Es posible, yo siento ahora que nos están manejando, la cantidad de información que nos llega, están manejando y probando que la reacción de la ciudadanía, porque han aprendido a manejar la opinión pública, han aprendido a manejar este estado de propaganda y claro, pero ¿te resultaría raro? No. No nos resultaría del todo raro, es algo que podríamos esperar hasta el final. En juego está en la perspectiva y en el discurso oficial en la continuidad de un proyecto político que lleva 10 años. Y el presidente dijo que él sería candidato si veía en peligro el proyecto. Ese es un discurso que lo ha pronunciado, que lo ha dicho. Hay que ver qué está en juego. Ellos tienen en el oficialismo claro de que es un proceso que es irreversible y sobre el cual hay un peligro inminente según su punto de vista. Ese es un punto de vista. También le hará pensar los problemas, tú que iniciaste el tema petrolero, que nos has demostrado cómo esto viene desde una revista que tuviste la suerte de encontrártela en el año 54, el tema petrolero, este mundo de corrupción que descubre alrededor del oro negro, ¿pesará en las decisiones que puedan tomar hasta el jueves? No estaría segura que sea un factor gravitante. Los hechos que se han revelado alrededor de esquemas de corrupción, pienso que ya han tenido un punto final con aquello que la Fiscalía a fines de la semana pasada nos reveló, que se había encontrado el dinero en los techos falsos. Ese círculo... Esas fundas con las marcas de una empresa, pero eso recién se inicia y... ¿No es que ya con eso ponen un sello o tú crees que intentan sellar con eso? Yo pensaría que por ahí se está intentando cerrar un círculo cuando con el título del comunicado de la Fiscalía dice que se llegó hasta la cabecilla. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí van a estar, ya no va, no hay más. Ya no hay más. Esa es una... Claro, sí, no, pero el título, el título de
del boletín de prensa de la Fiscalía al decir, hemos llegado a la cabeza, claro, es con una forma, estás interpretando, creo yo, correctamente. Pero ¿será que hasta ahí se queda? Es difícil pronosticar, es difícil saber qué papel tenemos los medios de este momento en ese tema, con las complejidades de reportar fenómenos y contrastar hasta la saciedad con toda la evidencia del caso. Es una deuda que nosotros como periodistas y los medios tenemos con la sociedad. Es difícil decir y prometer, entregar una promesa al lector. Yo le voy a entregar hasta la última saciedad de esa información, porque me remito a una situación complicada para la reportería. Ahora, en lo electoral, sospechando que lleguemos con unos 5 o 6 binomios inscritos hacia el 18 de noviembre y estamos a apenas días de aquello, el papel del ciudadano común se vuelve más importante respecto de este tema. Más allá de quien llegue, el tema del ciudadano común debería ser mirar a los candidatos con varios prismas. Pensaríamos que ese es el ejercicio que nos compete. Como ciudadanos. Como ciudadanos y como periodistas. Mirar a los candidatos con diversos cristales. Primera cosa que a mí me preocuparía. Si en Estados Unidos gana un presidente que no cree en el cambio climático, cuyo país es responsable del 1/3 de las emisiones entre 1850 y el año 2000, Estados Unidos, ¿qué va a pasar con los compromisos de ese país? A Ecuador va a venir el presidente de China, país que hoy emite la 1/4 parte de emisiones. Cierto, históricamente solo es responsable del 8% de las emisiones desde 1850 y 2000, porque su desarrollo es posterior. Y sin embargo, por la protesta de la gente en China, que se molesta por tener que salir con una mascarilla, porque no mira el sol, porque no mira el cielo, sino unas gruesas nubes de contaminación. Esa gente que ha salido a protestar ha hecho que China el año anterior ya se comprometiera a reducir emisiones, y eso es histórico, porque 6 años atrás no había compromiso, y China decía, bueno, yo no he respondido, yo no respondo por lo que hizo Estados Unidos, ahora me toca a mí desarrollar, y ha habido un cambio en su paradigma. Por tanto, creo que ese es un prisma importante para mirar a nuestros candidatos. Si bien Ecuador no es un gran emisor, sí le podemos decir, mire, señor candidato, en Amazonía del Sur tenemos la primera mina a cielo abierto, de donde van a salir minerales, y está explotada por un grupo promovido con capitales chinos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a haber más de estas minas? ¿Con qué controles ambientales? Vamos a contaminar el agua. Entonces, hay un candidato que nació en Nuevo Rocafuerte, y esto es del extremo del Parque Yasuní, y deberíamos decirle, usted, yo le he escuchado, candidato, decir que usted creció en el río, que esa fue su infancia amazónica. Le pregunto, ¿usted va a permitir que se extiendan nuevas adjudicaciones en estos sectores de la selva? ¿Por qué? Porque el discurso de ustedes es extraer recursos naturales, ¿o qué alternativa nos va a presentar? El licenciado Moreno nació en Nuevo Rocafuerte. Te cuento una cosa, que es Nuevo Rocafuerte, después de la guerra del 41, que habían bajado de Rocafuerte, que era la parte norte, perdieron la guerra y regresaron, y mi papá fundó Nuevo Rocafuerte. En un territorio que era de un señor Bifarín, que es además abuelo de un ex legislador, Estuardo Hidalgo Bifarín. Pero en las tierras del señor Bifarín se fundó, habían perdido Rocafuerte, el Nuevo Rocafuerte. Ve esa bonita historia que el Oriente, Y me acuerdo porque cuando hacíamos el informe del acuerdo de paz con el Perú, para mí tenía una carga emocional, ¿no es cierto? Así como tú has descubierto las revistas en esta casa del pariente, yo descubrí a Ortega y Gasset por los libros de Absalón, y a Jorge Amado por los libros de mi hermano Pedro, y la Vistazo porque tienes una fanática, y mi hermana Marta, de coleccionar además la Vistazo y dar a ratos susto. Se nos está acabando el tiempo, María Belén, gracias por venir a acompañarnos, pero tú dirías entonces que
esperamos a que se concreten los binomios. Sí. ¿Crees que los que se están concretando tienen algo de ideológico, tienen alguna... ¿Ves que uno o dos tenga alguna proyección de país mirando el futuro, buscando la unidad, buscando además enfrentar los graves problemas que tenemos? Pensaría que precisamente por eso es bien importante el tema de que la gente se empodere de dos cosas. Uno, informarse. ¿Quiénes en definitiva, después de esta... de este espejismo, de este mare magnum de información, ¿quiénes al fin de cuentas van a ser los candidatos? Y dos, ellos van a emitir y están emitiendo unos niveles de discurso y de relatos y de narrativas que vienen desde su voluntad y desde sus discursos prefabricados como ciudadanos comunes, más allá del tema del empleo que creemos y sabemos que es una base para sostener incluso las familias. Preguntarnos cosas que parecerían no tan trascendentes, pero son. Tema uno, extractivo, yo lo planteo con esta importancia, porque no estamos hablando del petróleo hoy para mí y mi familia, el sueldo de mi vecino o mi propio sueldo, no sé. Estoy hablando de lo que yo voy a heredar a mi hija o a mis nietos del futuro. ¿Qué tipo de planeta voy a dejar? Tema crítico, el agua. ¿Cómo se va a manejar en estos regímenes del agua? Estoy hablando de los recursos que se están agotando del planeta y nosotros a veces tenemos esta visión de que, es que como nuestro territorio es bendecido con recursos. No es así. A veces no vemos la contribución global a la devastación porque los efectos no van a medir. Este emitió menos, entonces la naturaleza le castigará menos. Por el contrario, los efectos van a ser más fuertes sobre las poblaciones más pobres, más vulnerables. Entonces, bajo estas ópticas de manejo de recursos, manejo de recursos específicos como el agua, representa qué intereses este candidato respecto al agua, qué va a hacer en normativas sobre este tema. Y si sabe algo de esa normativa también. Resulta ahora fundamental. Otro tema, el tema de las semillas. ¿Están tratándose una ley? Hay una normativa que está ahorita en proceso y esto parece que no nos impacta y no nos pega, pero en verdad el cereal, el pan, todo, semillas, todo alrededor, hay cosas que a veces no nos detenemos a pensar cómo impactan nuestra cotidianidad más allá del bolsillo, nuestra vida de cada día y suelen pasar por políticas. Como no somos la gran potencia, pero sí el país humano que se desarrolla con equilibrio, modesto a veces, pero que puede tener una sensación humana más fuerte. Sí, y frente a eso, más que eso, al punto a donde voy es que frente a ese tema va a ser el candidato. ¿Qué voy a esperar de tal o cual persona frente a temas? ¿Y qué hacemos los periodistas ahí? ¿Inquirimos más? ¿Les planteamos los temas? Debemos ser el canal, debemos ser el canal de preguntas más allá de si nos entregan las respuestas. Debemos insistir en plantear temas distintos de debate, más allá de los tradicionales. La corrupción, por ejemplo, ¿crees que le damos demasiado espacio o no podemos tampoco? La corrupción refleja de alguna manera una frustración de nosotros periodistas de no poder entregar los hechos en su totalidad, a veces a cuentagotas. Eso de alguna forma al lector, yo pienso que le debe desencantar, y yo pido disculpas a los lectores cuando no he entregado trabajos en su magnitud que lo que debería mostrar, porque yo misma estoy viviendo, estoy sintiendo restricciones para tener acceso a toda la información. Hoy por hoy estamos viendo que los grandes esfuerzos son colaborativos y son esfuerzos de ultramar, de contrastación de meses para entregar un resultado periodístico
de otra calidad, además, inobjetable, ¿no? pero son esfuerzos mancomunados de muchos periodistas y un trabajo de bastante tiempo. María Belén, se nos fue el tiempo, muchas gracias por venir a contarnos, por permitirnos entrar un poquito a saber quién es la editora de Vistazo en Quito y que sigas trabajando, muchas que Arturo gracias. y la nena sigan siendo tan orgullosos como se sienten. A tu mamá me consta que se siente, es orgullosa de verte y gracias nuevamente. Ha estado con nosotros María Belén Arroyo de Torres. Nos ha contado parte de su ejercicio y vean ustedes cómo a través del ejercicio profesional podemos ir encontrando parte de la historia del país, podemos ir descubriendo el pensamiento que se genera. Nuestro trabajo es ese. Para mí ha resultado muy grato el poder presentar a algunas personas. Lo vamos a seguir haciendo y ya le invitaremos a Arturo también para que nos cuente esa parte que no terminamos de los no contactados. Y nos estamos encontrando el día de mañana. Muchas gracias, María. A ti por tu generosidad. Es la 1:08